La Guerra Fría, un resumen de 15 minutos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el mundo estuvo al borde de la aniquilación nuclear durante casi medio siglo, sin un solo disparo directo entre las superpotencias? Descifremos la compleja historia de la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría no fue una guerra tradicional. Fue una intensa lucha ideológica, política y económica. Este conflicto enfrentó a Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y sus estados satélites. Las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, nunca se involucraron directamente en un conflicto militar a gran escala. Sin embargo, la amenaza constante de una guerra nuclear se cernía sobre nosotros, moldeando los acontecimientos mundiales durante décadas. Este miedo impregnaba todos los aspectos de la vida. Las semillas de la desconfianza, orígenes de la Guerra Fría. La ruptura de la alianza entre Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo. La cooperación en tiempos de guerra se disolvió rápidamente en sospecha y animosidad mútuas. El mundo estaba cambiando rápidamente. El núcleo del conflicto residía en ideologías fundamentalmente opuestas. Estados Unidos defendía el capitalismo y la democracia, mientras que la URSS abogaba por el comunismo y el autoritarismo. Estos sistemas eran incompatibles. Las políticas expansionistas de la Unión Soviética, en particular la imposición de regímenes comunistas en Europa del Este, alimentaron las preocupaciones occidentales. Esta expansión se consideraba una amenaza directa a los valores democráticos. Occidente temía la expansión de la influencia soviética y el posible efecto dominó de las revoluciones comunistas. Este temor impulsó muchas de sus políticas y acciones durante la Guerra Fría. La contención se convirtió en la consigna. Un mundo dividido. Desarrollo de la Guerra Fría. La Guerra Fría se manifestó a través de una serie de conflictos indirectos, crisis y guerras subsidiarias. Estos acontecimientos pusieron a prueba la determinación de las superpotencias y sus aliados. Había mucho en juego. La doctrina Truman y el Plan Marshall fueron iniciativas clave de Estados Unidos destinadas a contener el comunismo. Estos programas proporcionaron ayuda económica y militar a los países amenazados por la influencia soviética. Fueron diseñados para reforzar la resistencia. La formación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 1949, una alianza militar liderada por Estados Unidos, consolidó el bloque occidental. Esta alianza proporcionó una garantía de seguridad colectiva contra la agresión soviética. En respuesta, la Unión Soviética formó el Pacto de Varsovia en 1955, una alianza militar de estados comunistas. Esto dividió aún más a Europa en dos bloques opuestos, cada uno armado hasta los dientes. La Guerra de Corea, 1950-1953, fue un importante conflicto indirecto, en el que las superpotencias apoyaron a bandos opuestos. La guerra terminó en un punto muerto, pero demostró la disposición de ambos bandos a luchar por sus ideologías. La Guerra de Vietnam, 1955-1975, fue otro conflicto indirecto devastador, que puso de relieve aún más el alcance global de la Guerra Fría. La participación estadounidense en Vietnam se volvió cada vez más impopular en el país. La crisis de los misiles de Cuba en 1962 puso al mundo al borde de una guerra nuclear. El tenso enfrentamiento por los misiles soviéticos en Cuba fue un duro recordatorio de los peligros de la Guerra Fría. La diplomacia evitó el desastre. La carrera armamentista, caracterizada por la acumulación masiva de armas nucleares, fue el rasgo distintivo de la Guerra Fría. El concepto de destrucción mutua asegurada se convirtió en una realidad escalofriante. Un deseo y una congelación, distensión y decadencia. La década de 1970 presenció un periodo de distensión, una relajación de las tensiones entre Estados Unidos y la URSS. Este periodo se caracterizó por una mayor comunicación y cooperación. El mundo estuvo aliviado. Los acuerdos de las negociaciones sobre limitación de armas estratégicas, SOLT, buscaban limitar la producción de armas nucleares. Estos acuerdos representaron un paso significativo para reducir la amenaza de una guerra nuclear. El aumento de la diplomacia y los programas de intercambio cultural fomentaron un mayor entendimiento entre las dos superpotencias. Esto contribuyó a reducir la desconfianza y a promover el diálogo. Sin embargo, la invasión soviética de Afganistán en 1979 reavivó las tensiones y puso fin a la distensión. La invasión fue ampliamente condenada por la comunidad internacional. El ascenso de Mikhail Gorbachov en 1985 marcó un punto de inflexión en la Guerra Fría. Sus reformas transformaron fundamentalmente la Unión Soviética. Era un líder diferente.
La política de glasnost, apertura, de Gorbachev promovió una mayor transparencia y libertad de expresión dentro de la Unión Soviética. Esto desafió el tradicional control autoritario del Estado. La perestroika, reestructuración, pretendía reformar la economía soviética, introduciendo elementos de los principios de mercado. Sin embargo, estas reformas resultaron difíciles de implementar y, en última instancia, desestabilizaron el sistema. Las reformas de Gorbachev, sin quererlo, debilitaron el control soviético sobre Europa del Este. Esto creó oportunidades para el surgimiento de movimientos prodemocráticos, soclavamientos de cambio. El sistema soviético se enfrentaba a una creciente presión económica, luchando por competir con Occidente. La carrera armamentista y la planificación económica ineficiente tuvieron un alto costo. El sistema se estaba resquebrajando. La caída del muro, fin de la Guerra Fría. Las revoluciones de 1989 presenciaron el derrocamiento pacífico de los regímenes comunistas en Europa del Este. Estas revoluciones fueron un testimonio del poder de la resistencia popular. La libertad estaba en marcha. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 se convirtió en un poderoso símbolo del fin de la división. El muro se había mantenido durante casi 3 décadas como una barrera física e ideológica. Su destrucción fue trascendental. El colapso del bloque soviético marcó el fin del dominio soviético en Europa del Este. Los países que habían estado bajo control soviético durante décadas recuperaron su independencia. Una nueva era comenzaba. La disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991 puso fin oficialmente a la Guerra Fría. El orden mundial se transformó radicalmente. El mundo bipolar se convirtió en unipolar. Los ecos del pasado, impacto perdurable. La Guerra Fría tuvo un impacto duradero en la geopolítica, los avances tecnológicos y los conflictos persistentes. Sus efectos aún se sienten hoy. El mundo aún lidia con su legado. La Guerra Fría redefinió el panorama político global, llegando al ascenso de Estados Unidos como la única superpotencia. Esta nueva realidad presentó tanto oportunidades como desafíos. La Guerra Fría impulsó importantes avances tecnológicos, en particular en los campos de la exploración espacial y la tecnología militar. Muchas de estas innovaciones han tenido un profundo impacto en nuestras vidas. Los conflictos y tensiones persistentes en diversas partes del mundo son consecuencia directa de la Guerra Fría. Estos conflictos siguen representando una amenaza para la paz y la seguridad mundiales. El pasado nunca es realmente pasado. Ahora que has recorrido este resumen de 15 minutos sobre la Guerra Fría, te animamos a profundizar. Explora fuentes primarias, lee artículos académicos y visita museos dedicados a este periodo crucial de la historia. Comparte este video con tus amigos y compañeros de clase para fomentar el debate y una mayor comprensión. Suscríbete a nuestro canal para obtener más análisis históricos profundos y contenido educativo. Sigamos aprendiendo del pasado para construir un futuro mejor.